Buenos días, Dios y la Virgen los bendiga. En el siguiente video les explicaré el origen, las características, las corrientes y los actores de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea contempla todas las corrientes filosóficas creadas después de la época moderna, es decir, entre la última parte del siglo XIX y siglo XX, hasta el día de hoy. Estas nuevas corrientes suponen un gran cambio de pensamiento con respecto a otras épocas de la historia de la humanidad. La filosofía contemporánea modifica el rumbo que traía la filosofía moderna, la cual estudiaba principalmente la razón y el análisis del ser. En cambio, la filosofía contemporánea estudia e intenta dar respuesta a gran cantidad de cuestiones sociales, buscando ante todo el bien común. Además, otro cambio que introduce la filosofía contemporánea es la institucionalidad y el profesionalismo de los estudios, ya que a mediados del siglo XX la mayoría de los estudios filosóficos se realizan desde las universidades. Una de las características más sobresalientes de la filosofía contemporánea se debe a que existen grandes ramas. Entre ellas está la analítica y la continental. Este tipo de temas que tratan estas dos ramas de manera de cómo abordarlos, pues adicionalmente cada rama se desprende una gran cantidad de corrientes filosóficas que pueden compartir o no una perspectiva racionalista y además lógica de los temas que se estudian. Origen e historia de la filosofía contemporánea. No hay fecha exacta para marcar el comienzo de la filosofía contemporánea, aunque se puede decir que se da a finales del siglo XIX, pasado la modernidad. Esto se debe principalmente a un cambio de la manera que se daba en la búsqueda del conocimiento, uno de los primeros distanciamientos entre la filosofía moderna y la contemporánea. Surge con él un comienzo del positivismo, creada en Francia por Auguste Comte, quien propone a la experiencia y la aplicación de un método analítico como la única forma de obtener conocimiento. Asimismo, las corrientes como el marxismo o el vitalismo, entre otras, continuaron separándose de las ideas originales de la filosofía moderna, abordando ahora cuestiones sociales que afectan al ser humano. Ya en el siglo XX, la filosofía moderna se divide en dos ramas claramente diferenciadas. Por un lado aparece la rama analítica, creada por los filósofos angloparlantes, la cual promulga un enfoque lógico justificable del conocimiento. Y por otro lado aparece la rama continental, de carácter especulativo e intuitivo, y claramente en la oposición a la rama analítica. Corrientes de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea se divide en dos ramas, a partir de las cuales se desprenden grandes corrientes filosóficas. Empezaremos con la filosofía analítica. La filosofía analítica comienza a cobrar fuerza en Europa sobre el finales del siglo XIX, pero su mayor auge fue lugar en el siglo XX. Es decir, que intenta de organizarse, diseminándose por el mundo entero. La característica más sobresaliente de esta rama de la filosofía y por la cual recibe su nombre es que utiliza los análisis conceptuales como método filosófico, lo que significa que según esta rama, todos los problemas que estudia la filosofía pueden ser resueltos de manera racional. Algunas de las corrientes de la filosofía analítica podemos nombrar las siguientes. Naturalismo. Naturalismo se crea en Norteamérica a mediados del siglo XX y su principal consigna era
la de contemplar la filosofía como si fuera una ciencia natural. De esta manera, adoptaba métodos propios de ciencias naturales para solucionar cuestiones filosóficas. Filosofía psicológica y de la mente. Conocida particularmente como epistemología naturalizada, fue introducida a mediados del siglo XX por el filósofo norteamericano Wilhelm von Quine. La filosofía de Quine se basaba en un sistema de comprensión empírico, científico y conductista. Este sentido afirmaba que los deseos, intenciones y creencias del cerebro no existían. Y estos podían ser explicados de manera racional cuando se comprendían por completo cómo operaba el cerebro. Filosofía del sentido común. Esta corriente filosófica se originó en el primer cuarto del siglo XX por el británico John Edward Moore como respuesta de las corrientes del escepticismo y del idealismo. Filosofía del lenguaje ordinario. Fue impulsada por los filósofos ingleses John Lawes, Austin y Wilder Life en a mediados del siglo XX. Uno de los principales planteamientos de estas corrientes filosóficas eran que los problemas filosóficos en la mayoría de los casos se deben a confusiones en la interpretación del lenguaje. Filosofía continental, también conocida como pensamiento filosófico, nace a finales del siglo XIX en Europa central o continental, cuestión por la cual es asignado su nombre. Las corrientes que se agrupan bajo este nombre no tienen muchos puntos en común, pero existe uno en especial, y es que se opone entre la idea de la objetividad del conocimiento y la nacionalidad filosófica. Algunas de estas ramas filosóficas continentales son la fenomenología. Fue introducida por el matemático alemán Hermann Husserl, quien proponía que su método más posible era realizar el cálculo descriptivo de las estructuras esenciales de lo que era dado, es decir, que intentaba conocer y afirmar que las estructuras de la conciencia. El estructuralismo va de la mano de Lewis Strauss. Estaba orientado a la investigación de las estructuras que otorgaban y significaban los elementos a una cultura. Su aplicación se da fundamentalmente en las investigaciones antropológicas y lingüísticas. El existencialismo, introducido por Nietzsche y Kierkegaard, estudiaba dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el análisis de la existencia humana y por otro, la centralidad de la elección humana. La hermenéutica, rama de la filosofía continental, la cual se encarga de estudiar e interpretar escritos, ya sean filosóficos, religiosos o jurídicos, entre otros. Dicha interpretación la realiza teniendo en cuenta el contexto que existe entre el texto y el intérprete, intentando descifrar el verdadero sentido de las palabras. Características de la filosofía contemporánea. Profesionalización de la filosofía. Una de las principales características de esta etapa contemporánea es ubicar la práctica filosófica al mismo nivel de otras ramas del conocimiento profesional. Esto conlleva a la concepción de un cuerpo jurídico y formal alrededor de la práctica filosófica que permite reconocer a todos aquellos que contemplan con ciertos estatus académicos rechazo hacia lo trascendente y lo espiritual. A diferencia de etapas anteriores de la historia de la filosofía,
La filosofía contemporánea se destaca por delegar a un segundo plano la concepción alrededor de creencias trascendentales de carácter religioso o espiritual, llevando sus reflexiones a un plano estrictamente terrenal. Hay corrientes y autores desde sus propios orígenes que rechazan estas posturas subjetivas, como el marxismo, por hablar de una corriente, y Friedrich Nietzsche, por nombrar un autor. Problemas estudiados en la filosofía contemporánea. Son aquellos identificados después de la época moderna y cuyo estudio tiene lugar hasta la época actual. Durante gran parte del siglo XX, la rama analítica de la filosofía se encargó de aplicar su método de estudio principalmente al idioma. Sin embargo, para finales del siglo XX se centró principalmente en los problemas relativos al funcionamiento de la mente humana. De esta manera comienza a abordar los temas sobre el pensamiento, las creencias y los perjuicios. En el caso de la rama continental, se han orientado principalmente a abordar problemas relacionados con la existencia humana, la relación del ser y su libertad. Adicionalmente, se ha centrado en resolver asuntos vinculados al lenguaje, los signos, los símbolos y los códigos sociales. De manera complementaria, ambas ramas se han encargado de plantear discusiones sobre la religión, la ética y la estética, entre otros temas. Jean-Paul Sartre, filósofo francés, considerado uno de los exponentes fuertes del existencialismo. Uno de sus pensamientos más populares es la idea que la libertad, que el ser humano, dependientemente de este y de las acciones que tome en este sentido. Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemán nacido a mediados del siglo XIX, considerado uno de los más influyentes de la filosofía contemporánea. Uno de los aportes más importantes de Nietzsche fue la voluntad de poder, con el cual decía que con esta voluntad no se refiere únicamente en el poder sobre otros, sino también en el poder sobre uno mismo. Karl Heinrich Marx, filósofo alemán influyente en la filosofía contemporánea como sociología y la historia a nivel mundial. Sus postulados más importantes se derivan a su trabajo planteado El Capital. Allí manifiesta ideas relacionadas el emergente sistema económico de la época actual, capitalismo, abordando los conceptos de producción, reproducción y acumulación del capital. Adicionalmente abordó temas relacionados de la lucha de clases y la explotación del hombre por el hombre. Auguste Comte, fuera de ser un reconocido filósofo francés, Comte considerado como el padre de la sociología actual. La mayor parte de sus reflexiones giran en torno al racionalismo y a la aplicación de un método empírico y analítico que permita conocer verdaderamente la realidad. El trabajo desarrollado por Comte es de base positiva, es decir, todo fenómeno debe ser explicado desde la razón y la experiencia, prácticas sin parámetros religiosos, en otras palabras, todo conocimiento debe ser básico, científico y comprobable a partir de la aplicación de un método riguroso. Me despido de ustedes, espero que les haya gustado la historia de la filosofía contemporánea y sus principales autores. A continuación les hablaré de la actividad que deben realizar. Primero que todo, recordemos que en el cuadernillo hay una actividad que hacer, que eso es un ensayo sobre el video. El segundo, cuáles son las principales características de la filosofía contemporánea. Tercero, cuáles son los temas principales que plantea
la filosofía contemporánea. Y 4, cuáles son los principales filósofos que nos habla la historia de la filosofía contemporánea. Les agradezco y que estén bien. Gracias.